Hola, le damos la bienvenida. En este nuevo programa de radio nos tocó nuevamente estar nosotros como mujeres en esta bonita misión para poder compartir, para poder conversar. Y en esta oportunidad nos acompaña también la Karina, que se quiso sumar a nosotras. Le agradecemos por aceptar la invitación también. No es fácil estar acá. Así que les voy a dar la oportunidad a las chicas para que se puedan presentar. Primero la Karina, que es nuestra invitada especial. Dale, Hola, Cari. buenas noches. El Señor les bendiga, hermanos. Bueno, y aquí estoy con la invitación que me hicieron, contenta, agradecida del Señor por esta oportunidad y gracias. Bien, ahí estaba la Karina. Yani. Hola a todos los que nos están viendo el día de hoy. Espero que podamos compartir un rato agradable, que podamos, que pueda ser un tema que nos edifique. Y nada, pues eso, pasar un ratito agradable con todos los hermanos y con ustedes especialmente. Muy bien. Fabi. Hola hermanos, la verdad que no nos invitaron a nosotros, nos dijeron ya ustedes el martes les toca. Así que nada, pues igual esperamos con las chicas que sea un rato agradable, como decía la Yani, y que sea un tema importante que vamos a hablar y que no les quede duda a ninguno. Así que eso. Muy bien. Fabi, va la Fabi, la tía. Que Dios les bendiga y también agradecida porque se me da esta oportunidad de poder estar aquí entre medio de estas chiquillas. Aportaré la experiencia, espero que sea todo grato y que todo lo que se converse sea para edificación, para poder ayudar en parte a la gente, a los hermanos, hermanas que puedan estar viendo, edificarnos un poquitito. Eso, muy bien. Como decía ahí la Fabi, a nosotras, la tía Ruth, la Yani, la Fabi y yo, no tuvimos la opción que tuvo la Karina de decir si quería o no quería. Pero también nos gustaría que más adelante se pudieran sumar más, quizás nosotras ya no estar y poder estar otras, porque este es un bonito trabajo que estamos haciendo como iglesia. Le voy a pedir a la Karina si puede para comenzar a hacer la oración. Amén. Señor Jesús y Padre bueno, en esta hora vamos, Señor, delante de su presencia para darle muchas gracias por esta oportunidad, Señor amado, que usted nos da nuevamente de estar aquí transmitiendo, hablando, Señor amado, de lo que usted quiere que hablemos, Señor. Le agradezco, Señor, por Pamela, por Yanis, por hermana Fabiola, por hermana Ruth, Señor amado, que estamos en esta hora reunidas, Señor, obedeciendo, Señor, y estando dispuestas para hacer lo que usted quiere que hagamos, Señor. Le pido que usted dirija, Señor, esta noche, esta transmisión, que bendiga a los que están, Señor, al otro lado de la pantalla, que sea de bendición, Señor, todo lo que podamos hablar. Gracias le damos por todo y en sus manos estamos. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Amén. Le voy a pedir ahora a la Yani si nos puede entregar un pancito de vida. Exacto, el pancito de vida está en Josué, capítulo 1, versículo 9. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén. Ay, ese es Amén. Sí, versículo. Amén. sí. Muy bonito ese pan de vida que nos leyó la Yani. Ya. Hoy día vamos a hablar de un tema que en este tiempo es muy recurrente, que es el miedo. ¿Quién en esta situación que estamos viviendo en este momento no ha sentido miedo? Ese es un tema difícil, quizás, complicado, y quizás nosotras no tenemos todas las respuestas, pero entre todos vamos a tratar de poder ver este tema, y para eso también los vamos a invitar a que se puedan comunicar con nosotros a través del WhatsApp de la iglesia. La mayoría lo tiene, y el que no tiene el WhatsApp está saliendo también en pantalla. Aquí arribita mío sale el WhatsApp de la iglesia.
Así que les pido también que ojalá nos puedan responder por audio, para que ustedes también se puedan escuchar, ¿ok? Para que nosotros lo podamos reproducir y puedan salir al aire con las distintas cosas que nosotras vamos sacando al aire, ¿ok? Ya, para partir le vamos a dar la oportunidad a nuestra hermana Ruth. Definir lo que es el miedo. Con la definición del miedo, claro. El buscar en el diccionario el concepto, la definición de lo que es el miedo. Dice que es un sentimiento de desconfianza, de recelo ante una situación, un peligro o una persona. Puede ser solo temor, aprensión, pero puede llegar al pánico y al terror. Es la definición de miedo. Esa es la definición de miedo. Como les dije al principio, nosotras vamos a ir, como dice la tía, definimos el concepto y vamos a ir viendo diferentes preguntas. Ustedes pueden intervenir en el momento que quieran mandándonos su WhatsApp y nosotras vamos a ir reproduciendo los WhatsApp. Ahora le vamos a dar la oportunidad a la Karina, que nos va a dar la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta, hermanos, que es bien recurrente para todos, ¿es natural tener miedo? Mire, a la verdad, siempre la humanidad ha sentido miedo en diferentes ámbitos de la vida, en diferentes ámbitos de cosas. Tenemos, por ejemplo, hemos tenido miedo a enfrentarnos a los problemas, a las enfermedades, a perder el trabajo, al fracaso y a los cambios también. También tenemos miedo a otras cosas tan simples o tan difíciles también, como puede ser tenerles miedo a las alturas, a la oscuridad, tenerle miedo a los ratones, a las arañas, a los reptiles, a los perros, al viento, al subir un avión. Hay muchas cosas que podemos tenerle miedo. Hay diferentes cosas, unas más importantes que otras, pero siempre hemos tenido miedo. Y hoy en día, con todo lo que estamos viviendo, el mayor miedo que enfrenta la humanidad en estos momentos es a la muerte. Ese es un miedo bastante importante que está surgiendo ahora a través del mundo, a través de, por donde quiera que vamos, están teniendo ese miedo a la muerte. Pero yo también tenía en esta reseña de si era natural o no tener miedo, la misma cita que leyó la Yanis. Esa misma tenía yo acá, yo por eso igual me alegraba, porque estamos como bien conectadas, sí. La voy a volver a leer, porque es importante, porque dentro de todos los miedos que podemos tener, Dios también nos habla desde su parte y nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Eso es en Josué 1:9, lo mismo que leía la Yanis. Pero sí es natural tener miedo. Es normal que podamos pasar en momentos que tengamos miedo. Yo no sé si acaso tienen algo que aportar ustedes más, aparte de la naturalidad de tener miedo, si es natural, la experiencia tal vez de alguna. Yo sé que por ahí alguna le tiene miedo a las arañas, a esas cosas. A mí me da miedo los ratones y la oscuridad. Yo siempre me he preguntado como por qué, si finalmente lo mismo que está en el día, después está en la noche. Yo creo que a lo mejor el miedo a no saber de encontrarse algo nuevo tal vez, pero sí, yo creo que la mayoría de las personas tiene miedo a algo, a lo mejor a algo muy mínimo, pero aún así es miedo igual, y es como parte de nosotros, es como una emoción que viene junto con lo que es el ser humano. A mí me da miedo la culebra, la serpiente. Yo no entiendo por qué, si nunca he visto una, pero como la sensación que se me ocurre que puedan tener, como muy frías, que dicen, me da nervio. No sé por qué. Yo la verdad le tengo, y entro en la parte que es de pánico y de terror con los perros. Pero no con cualquier perro, porque aquí en la casa hay un perro y no... cuando yo me crié también había perro en mi casa, pero es esa cierta sensación de cuando he ido caminando y de ver un perro, me paralizo. O sea, es algo
como, no sé explicarlo, pero me encojo entera, no sé reaccionar y yo como que el perro huele lo que me pasa y como que se acerca. Entonces yo pueden venir autos, pero yo atravieso la calle evadiendo al perro. Es algo que de verdad no lo he podido superar. Y a otras cosas, bueno, como que eso, lo más fuerte para mí es eso, que un perro me muerda. No me ha mordido nunca, pero en sueños sí me han mordido, entonces yo creo que ese es el miedo, porque en sueños sí me han mordido y me han mordido fuerte. Pero miedo así más, yo creo que uno como ser humano tiene miedo a muchas cosas, pero hay unos que son más fuertes que otros. Hay un miedo que es como incontrolable, yo lo digo por los perros. A la Yani le pasa con los ratones, y a otro como la Pame, que la araña. Sí. A mí me pasa eso con las arañas, yo ni siquiera las puedo matar, me da como demasiado susto, me paralizo, solo grito, es lo único que lo único que hago, solo grito. Y el otro, no sé si es miedo o recelo, aunque parezca tonto, me dan cosas los gatos. Me dan como mucho nervio y como recelo los gatos, y también como que me paralizo. Tuvimos un y lo otro traumático con los gatos. Sí, tenemos mala experiencia. Y lo otro también que le quería comentar del miedo, que lo hablábamos también delante nosotras, es que de cierta forma el miedo puede ser necesario. Lo hablábamos con lo que pasa con los niños. Cuando los niños son muy chiquitos, no tienen miedo a nada, y eso de cierta forma es muy peligroso porque ellos se arriesgan, no sé, si ven una araña de rincón, ellos pueden llegar y tomarla nomás porque como no saben, o pueden llegar y cruzar la calle sin mirar porque no tienen ese miedo de que les vaya a pasar algo. Entonces de cierta forma sí nos ayuda a estar un poquito más alerta. Y eso también es, claro, pero entonces es importante. también podemos pensar que nosotras le transmitimos los miedos a los hijos. Ay, sí. A los hijos. También. Bueno, de la parte a lo mejor más de los seres humanos, como la parte biológica, el miedo nos ayuda, cumple una función como de supervivencia, porque finalmente, como decía la Pame, nos mantiene alerta a ciertas cosas, porque si uno va cruzando la calle sin mirar para ningún lado, finalmente el miedo a que te atropellen es el que te mantiene alerta y te dice, ya, pues oye, tenés que mirar para allá, tienes que mirar para acá y luego cruzar. En cambio, un niño que no tiene mucha conciencia y que a lo mejor no tiene tanto miedo, va a llegar y hacerlo. Entonces, finalmente igual, entre comillas, el miedo nos ha ayudado a que la raza sobreviva, en este caso con los seres humanos, sigamos un poco más alerta a ciertas cosas, a ciertas situaciones que puedan ser de peligro para nosotros. Sí, pues igual yo también pensaba, en cuanto a lo que ustedes están diciendo, sí, hay miedos que uno los puede como evitar, como decía la hermana Ruth, tal vez yo le tengo miedo al perro, cruzo la calle para no encontrarme con el perro, pero yo también desde mi experiencia me recordaba que yo cuando iba a tener a mi primer hijo, yo tenía mucho miedo, y eso era algo inevitable. Entonces después al final uno dice, bueno, esto ya está, son cosas que pasan, nadie se ha muerto por tener un hijo, pero igual son miedos que uno tiene, o sea, sabe que nadie, no se muere la gente por tener hijos, pero igual son miedos que a veces están y hay que pasarlos nomás. Pero también, como decía la Yanis, los niños que no saben, se cruzan la calle o les pasa algo, o cuando se queman en la cocina, los niños también ya no van más a la cocina. Entonces, claro, el miedo igual tiene sus dos lados. Sí. Voy a poder transmitirles los saludos que están, no sé si ustedes pueden ver ahí donde está en el chat. El chat de la transmisión. Está Juanito, que nos manda saludos. La Cata, la tía Marce también, la tía Marcela Duarte. Yay, y la Catalina también nos dice que lo del miedo también se habló en la reunión de niños con David y Goliat. También nosotras le enseñamos ahí el tema del miedo. Y tenemos un audio. El audio, no sé si ustedes lo van a escuchar. A ver, dale. Lo voy a reproducir ahora.
Hola chiquilla, buenas noches. Quería enviarles un saludo, felicitaciones por lo que están haciendo, por atreverse, que Dios las bendiga. Yo sé que lo hacen con mucho amor y por eso les pido al Señor que las bendiga mucho. También mi opinión sobre el miedo, sí es algo natural que lo traemos nosotros en nuestro ser desde pequeños, pero también tiene que ver, como dice la palabra, que el miedo es necesario, pues así podemos confiar más en Dios, saber que es Él el que nos da la valentía de hacer las cosas, de no dudar, de confiar siempre en Él, porque es Él el que nos da la posibilidad de avanzar y de enfrentar nuestros miedos. Eso pues chiquillas, que Dios las bendiga y seguiremos opinando. Ahí está. No sé si escucharon. No, ¿Lo nada. pudieron No, no escuchar? escuchamos era nada. era el J. Era nuestro hermano J que nos mandaba saludos primero, hartas bendiciones. Y él opinaba también del miedo, que era lo que decíamos nosotras, que también de cierta parte es necesario. Porque por otro lado también nos ayuda a poder aferrarnos a Dios y a poder confiar en Él. Eso era lo que nos decía el J. Y a ver si tengo otro. No, ahí estamos. Que la Cata me volvió a enviar lo mismo de David y Goliat, que lo tratamos en los niños. Ya Fabi. La Fabi nos va a dar la segunda pregunta. La segunda pregunta que tenemos con las chicas acá es si es malo sentir miedo. Según mi punto de vista, creo que es normal sentir miedo, como estábamos hablando recién. Desde chiquitito se nos enseña que tenemos que tener miedo a la estufa, que no hay que acercarse, a tantas cosas que hay que tenerle miedo, pero por lo menos ahora, en el tiempo que estamos viviendo, por lo menos yo creo que al principio miedo, no sentía el tema de este bicho, como dice el Pato, no sentía miedo. Ahora, como ya está como más fuerte y ya hay como en las partes que tú hables, alguna persona de la familia tiene el virus ya, creo que por mí no me da miedo el yo contagiarme, me da miedo contagiar a la tía y al tío, que ellos tienen patología y se podrían complicar. Creo que eso no me da miedo, me da terror el contagiarlo a ellos. Así que por lo general yo cuando llego del trabajo de lejito nomás y me voy al tiro para arriba a La Paz y todo. Creo que quizás no es malo tener miedo hasta cierto punto, pero también debemos nosotros como cristianos el confiar en Dios, que Él nos protege y que si Dios lo quiere, como decía Karina, si nos da es porque Él lo permite solamente. Aquí tengo un versículo que les voy a leer, que queda en Juan, en el capítulo 14. Dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. No sé si ustedes tienen algo para compartir, alguna vivencia. Creo que el miedo es un sentimiento, como decía la definición, lo tenemos todos los seres humanos. Creo que no hay nadie, ningún ser humano que pueda decir, no, yo no tengo miedo, porque de alguna manera u otra hay un miedo que está dentro de nosotros que nos asusta. Mucha gente, yo creo que el miedo más grande que tienen de este virus es la muerte, es morir, porque yo digo, más que la muerte es la forma en que van a morir. La muerte solitaria finalmente, porque mueren ahí sin nadie al lado, pues, o sea, no está mi esposa, no están mis hijos, no existe una muerte como acompañada. Lo más terrible debe ser esa angustia tremenda y de los seres queridos que no puedan estar también ahí. Creo que es una de las cosas más tremendas que se están viviendo en este tiempo con este virus. Y no es malo, yo creo que Dios nos entiende, porque
como leía la Fabita en el versículo decía, Jesús le dijo, no se turbe su corazón, no tenga miedo. O sea, él sabía que sí, en nosotros iba a haber miedo, íbamos a sentir ese terror por lo extraño, por lo que no sabemos que puede estar sucediendo. Entonces creo que no es malo. La gente yo creo que no sabe, y uno mismo a veces también se lo cuestiona, tal vez se lo pregunta, ¿cómo va a ser la muerte? Si uno va a sufrir mucho, va a sufrir poco. Yo creo que tal vez también esos miedos hay ahora, porque con toda esta situación que se habla una cosa, se habla otra, las cosas van cambiando a diario, es todo incierto. Entonces creo que también es ese el temor, y como decían bien ustedes, el temor de contagiarse y de ya irse a un hospital y ya no saber más de su familia. Creo que ese también es un gran miedo en estos tiempos. Sí. Yo creo que lo que es importante también es que ese miedo no nos paralice. Que a pesar del miedo, porque a mí igual me da miedo, como decía la Fabi, más que por mí, es por mis papás, quizás por la gente que puede tener un riesgo mayor, pero nosotros como cristianos el miedo no nos puede paralizar. A mí me quedó marcado lo que decía la Yani delante de su papá, que él decía que no tenía miedo, no tenía miedo a morir porque sabía dónde él se iba a ir. Entonces uno que sabe lo que va a pasar más adelante, igual de repente está como esa sensación de chuta, y si me muero, como decía la Karina, ¿qué va a pasar? O de repente se pone a pensar en su familia, ¿qué va a pasar con ellos? Y lo otro que decía la Yani también, con esta enfermedad el morir es triste porque solo, sin poder ver a la familia. Entonces es como un poco más complejo el tema. Pero yo creo que la persona ya una vez que cerró sus ojos y que ya dejó de existir, ya no tiene la preocupación, porque no sé si a ustedes cuando se quedan dormidos llega un momento que no sienten nada, pues no saben lo que está pasando alrededor, y para mí eso es la muerte es dormir, y en ese sueño profundo que uno no va a despertar. Yo creo que el dolor es para la familia, para las personas que se quedan, la gente que queda. Eso, porque sí. Yo le digo, nosotros ahora en este momento, una hermana de mi esposo está viviendo esto, su esposo acaba de morir, entonces, y tenía este virus. Entonces, ¿qué pasa? No se puede ir a verlo. Eso es lo complejo, la angustia, porque yo puedo mirar a mi esposo y ver la angustia porque no puede estar con su hermana, ¿me entiendes? Sí. Entonces, es un miedo natural, el saber que si va se puede contagiar o va a perjudicar a su hermana. Entonces, yo creo que ese miedo, esa angustia que está pasando en este tiempo, nosotros que no lo hemos pasado, bueno, ahora nosotros como familia lo estamos viviendo, pero los otros que no lo han vivido, que no saben, a lo mejor no van a lograr entender el dolor, el miedo que se tiene, porque esa persona amada ya no va a estar más. Entonces, es algo para pensar en el miedo que no es que nos provoque, yo creo que no es la muerte, sino la separación. La separación, porque se imagina, esos hijos vieron a su papá en la mañana y ahora les avisan que el papá no está y no van a poder velarlo. El proceso normal que uno está acostumbrado a hacer. Por lo menos es el consuelo. Pero y no tenerlo porque no lo van a poder velar y que salga en un ataúd cerrado. El proceso del duelo es el que a lo mejor va a ser más dificulta más, porque normalmente cuando alguien muere uno lo ve como por última vez, después lo ve en el ataúd, tiene un tiempo, a lo mejor en el momento que lo están viendo, como todo el proceso, pero en cambio finalmente uno lo puede dejar al hospital vivo y después ya solamente lo va a tener que ir a ver al cementerio. Y los miedos que quedan detrás de eso, o sea, los miedos que van a estar de entrar a la limpieza, de saber que no va a estar, es complicado.
es complicado, pero creo que Dios en su infinita misericordia nos mira y Él entiende que no es malo tener miedo, no es malo sentir estas sensaciones de miedo, de tristeza que de repente es mal. Yo creo que la parte mala es lo que hablaban delante, que cuando el miedo a uno lo paraliza y cuando lo lleva a coartar, finalmente, que si a nuestra vida se coarta a partir del miedo, ahí es cuando ya empieza a ser más preocupante, porque lo que hablábamos el otro día, que hay mucha gente que le tiene tanto miedo, por ejemplo, a las enfermedades, que después de eso ya se le genera un trastorno y no sé, pues andan limpiando por todos lados, no quieren tocar a nadie, no quieren salir. Hay personas que le da miedo, no sé, pues salir a la calle porque le pase cualquier cosa, y después son personas que se aíslan y les da como, no sé bien el nombre, pero sé que tienes como fobia social, una cosa así. Entonces, finalmente, ahí el miedo ya no vendría siendo como tan natural o como tan... complejo. Claro, sería más complejo porque finalmente te coarta tu vida. Claro, ahí pasa a ser una enfermedad y con miedo, con ese nivel de miedo no podemos vivir, pues, porque finalmente no es vida lo que se lleva. Y no es sano. No es sano, claro. También nos siguen llegando aquí mensajes por el chat. La tía Marcela Duarte nos dice que su miedo es el miedo a la soledad. Es el miedo de la tía Marcela. Nos sigue mandando saludos a la hermana María Elena. Y la Cata, ella dice que en estos tiempos sí ella ha sentido mucho miedo, pero ha aprendido a confiar en Dios y a refugiarse en Él. Y ahora la angustia ha sido más llevadera. Eso es lo importante, po. Es normal sentir miedo, pero como dice la Cata aquí, uno tiene que aprender a confiar en Dios. Sí. Ya, ahora le vamos a dar la oportunidad a la Karina con la otra pregunta. Bueno, la pregunta que sigue es si el miedo es falta de fe en Dios. Y a la verdad, hermanos, que en cierta forma sí, es falta de fe, porque a veces nos hemos alejado, hemos seguido buscando otros rumbos, han sido prioridades otras cosas en nuestra vida antes que Dios, y por lo mismo nos ha producido miedo a algunas cosas. Dice que el miedo tiende a paralizarnos, como decían las chiquillas, y también nosotros permitimos que el miedo tome el control de nuestras vidas. Lo más importante es que debiéramos movernos de nuestro sitio de miedo. A pesar de lo que la mente y el cuerpo digan, nosotros deberíamos movernos de ahí y creer en Dios, confiar en Él, movernos a oración, movernos a pedirle a alguna hermana, algún hermano, decirle, ya sabe hermano, sabe hermana, yo tengo miedo a esto, ayúdeme a orar, ayúdeme a buscar palabras. Eso deberíamos hacer nosotros para fortalecer nuestra fe, porque si tenemos miedo es porque nuestra fe de cierta forma está un poco flaqueando. Pero hermanos, yo les digo, les insto, estamos todos para escucharnos, para sostenernos, para ayudarnos en momentos de tristeza, de angustia y de estos miedos que están sucediendo en estos momentos. Tengo también un versículo de la Biblia acá, que se encuentra en Hebreos 11:1. Dice, fe es la convicción de lo que se espera, la esperanza de lo que no se ve. Como decían las chiquillas, también yo lo tenía aquí anotadito porque también tengo torpedo, no crean que me lo estoy aprendiendo todo de memoria, pero también cuando hablaban de David, cuando fue a pelear con Goliat, él también tiene que haber tenido miedo, pero puso su fe sobre el miedo. Él le creyó a Dios, él creyó que él iba a vencer, pero yo me imagino que él era chiquitito, iba con un tremendo gigante, entonces tiene que haber sentido miedo. Moisés también tiene que haber tenido miedo cuando iba con el pueblo de Israel a llevarlos a la libertad, también tiene que haber tenido temores, pero él puso su fe sobre su miedo. Por eso la pregunta, claro, se pregunta, ¿es falta de fe tener miedo? Lo más probable es que sí, que hemos dejado, que nos hemos descuidado, que a lo mejor no nos hemos ido a hacer cosas malas o a pecar, sino que a lo mejor solo nos hemos alejado más del Señor.
y eso nos ha ido provocando miedo, porque como decía la Pame, lo que escribía la Catalina, que claro, ella ha tenido miedo, pero en estos tiempos hemos tenido más tiempo de acercarnos al Señor y hemos puesto esa prioridad en nosotros. Y ella dice que ha sido más llevadero su caminar ahora acercándose más al Señor. Esto sería por mi parte, no sé si tienen algo más que aportar ustedes, hermanas. Yo pienso, hija, sí, es verdad lo que usted dice, es una falta de fe que lamentablemente nosotros los cristianos incurrimos en eso, en flaquear, sobre todo cuando el problema está ya bien fuerte, cuando la enfermedad ya está sobrepasando el límite. Es complicado no decir que uno no pierde la fe. Igual uno decae, porque es como natural el poder hacerlo. Pero yo pensaba, nosotros, gracias a Dios, tenemos el consuelo, el refugio en Dios, en que sabemos que podemos humillarnos, y podemos orar, y que detrás nuestro hay gente que también puede orar. Pero pensar en aquella gente que no tiene a Dios, que no tiene la esperanza, y que su desesperación es tan grande, su miedo son tan tremendos, porque miran para todos lados y lo único que ven es el miedo, ven el terror, ven las cosas feas, ven lo malo. Entonces también es difícil cómo decirle a una persona no tengas miedo, y tener que transmitirle algo si es que uno no tiene fe, si uno no tiene esa gracia de Dios. Entonces, la convicción. Claro, entonces creo que también Dios a nosotros nos llama a tener misericordia, y con palabras simples y llenas de amor poder abrazar a aquellas personas, o poder consolar, para que también ellos puedan sentir que sí hay un Dios supremo que puede bendecirles, que puede acariciarles. Entonces también es trabajo nuestro mirar alrededor de aquello. Por ejemplo, yo veo en el caso de Karina o de Fabiola, que trabajan. Entonces llega mucha gente ahí que no es cristiana, y qué consuelo darles cuando dicen tengo tanto miedo de esto. Ahí es donde hay que actuar con la sabiduría de Dios para entregar una palabra que ellos puedan entender, porque nosotros como cristianos entendemos nuestro lenguaje, pero la otra gente a lo mejor no. Pero Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Yo creo que a la gente como que también eso la remesa un poco, el poder decir que Dios derrame su bendición. Con respecto a lo que dice la hermana Ruth, yo creo que eso es lo que más nos cuesta a nosotros, poder comunicar y transmitir a personas que no conocen del Señor, poder transmitirle y poder cómo llegar a sus corazones, cómo llegar a sus mentes si no tienen conocimiento. Se hace un poco complicado, pero así como dice la hermana Ruth, con un Dios te bendiga, un Dios vaya con usted, eso creo que le ayuda. En mi trabajo hay un guardia que llegó hace un tiempo que se marca la diferencia. Él siempre a todas las personas le dice que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, y la gente lo mira y lo recibe. Entonces igual a veces nos cuesta un poco llegar a la gente que no conoce al Señor. Es difícil. Sí, es que yo creo que también para la gente que no conoce a Dios está al otro lado, como si Dios es tan bueno, si es tan grande, como ¿por qué permite estas cosas? Porque finalmente ahí está el cuestionamiento de ellos, porque para ellos el que se muera un familiar, a ellos les genera dolor, para ellos es terrible. Entonces a veces ellos pueden decir como chuta, ¿por qué Dios, si es tan grande y tan bueno, se llevó a mi marido? Si yo lo amaba, nos llevábamos bien, ¿por qué se lo llevó de esta manera? Entonces también es difícil, porque si uno de repente a una persona le dice algo, si bien tenemos que tener la valentía de hacerlo, es difícil, porque capacito que después que le digamos, no sé, un Dios te bendiga, se dé vuelta enajenado y nos diga otra cosa, porque para la gente que no cree en Dios, sobre todo en esta época, encuentro que está siendo muy difícil, porque tampoco ve ayuda por parte de la misma, no sé, de las instituciones, de los hospitales. A lo mejor ellos querrían recibir más ayuda y a veces no la reciben.
y entran en la desesperación, al no tener fe en Dios, entran en la desesperación de que quieren que a lo mejor su familiar, su hijo, su esposo, su papá, sea el que lo atiendan primero, en que lo vean ahora, en que sea el primero en el ventilador mecánico tal vez, y las condiciones no están para hacerlo de esa manera, y muchas veces se desesperan. Muchas veces yo he visto videos de repente de gente que está llorando, tirada en el suelo, pegándole a un guardia, solamente descargando su rabia porque finalmente están desconsoladas. Y a esa gente es la que hay que intentar de calmar de alguna manera, diciéndoles que hay un Dios grandiosísimo y que está junto a nosotros. Imagínense, si por lo menos a mí, que yo me considero cristiana, obviamente, me costó un mundo al principio. Yo molesto harto, y la Claudia Carrasco igual se ríe harto, porque una vez me habló, me dijo, ya ni te imagino a ti saliendo a la feria toda equipada. Claro, porque a mí al principio a veces voy así con las manos porque no quería tocar a nadie. Yo también me imaginaba a la Yani. Así con los lisoforms. Sí. Con algo redondo así, un perímetro a mi alrededor para que nadie se acercara. Al principio era muy así, pero una de las veces, después ya una vez Dios permitió que a nosotros nos tocara el virus aquí en la casa. Yo a mi fe igual flaqueó, pero no por un tema de que yo no creía en el poder de Dios, sino que era porque me dio miedo, porque yo decía, chuta, a nosotros a lo mejor no nos va a pasar nada, pero mi papá había venido justo esa semana. Y dije, chuta, y si mi papá vino esta semana y a él le va a pasar algo, mi papá es hipertenso, entonces yo decía, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A dónde lo vamos a llevar? ¿Cómo lo voy a dejar solo? Y un día de eso, ahora conversando, él me dijo, Yanara, yo no tengo miedo, me dijo. Ustedes van a hacerlo a lo mejor los que me van a echar de menos, pero yo no tengo miedo porque finalmente yo sé a dónde voy, yo sé qué me va a pasar después. Él tenía una fe muy firme y eso yo se lo valoro porque era algo que yo no podía comprender y a veces todavía me cuesta comprenderlo porque Francisco igual me decía, Yani, me dijo, yo tengo todas las precauciones, pero increíblemente no tengo miedo de lo que me vaya a pasar, porque si me llego a contagiar, incluso si me llego a morir, sé que Jesús igual va a estar conmigo, que el Señor va a estar conmigo. El tema es que yo decía, ya, pero ¿y yo? Porque yo también confío en Dios. Yo también confío en Dios y también me gusta decir, ya, que el Señor haga su voluntad sobre todo esto que está pasando. Pero ¿qué pasa si la voluntad de Dios es, no sé, llevarse a mi papá o llevarse a mi esposo? Ahí es cuando uno le entra el miedo, porque dice, chuta, y si esa es la decisión de Dios, finalmente el miedo al dolor, porque finalmente eso es lo que uno siente, ese es el miedo que uno le da, el dolor, el vacío que a uno le va a quedar en el corazón, es distinto. O sea, eso es a lo que uno tanto le teme, incluso por los mismos hijos. O sea, yo creo que todo el mundo se imagina, si es que a uno se le muere un hijo o algo así, es como un dolor terrible. Entonces yo creo que es más que nada eso, el miedo al dolor que sentimos en esta época que es tan incierta. Pues, finalmente nadie sabe nada qué es lo que va a pasar con la pandemia y nos tiene a todos ahí en la incertidumbre. Principalmente tenemos que confiar en Dios, que Él va a obrar nomás. Pero se da cuenta lo frágil que somos cuando decimos que Dios haga su voluntad, pero dentro de nosotros estamos esperando que sea lo que nosotros queramos. Voluntad. Exacto. Entonces, cuando Dios dice su voluntad, muchos reclaman, muchos altercan o se enojan porque esperaban que fuera lo que uno estaba pidiendo. Lo que uno quería, claro. Sí. Claro. Entre paréntesis, hablando de tu papá, Yani, aquí nos mandó un mensaje, nos dice buen tema, pero dice también, soy súper menso, no hipertenso. El humor distinto de Don Ricky. Claro, menos mal que lo dijo él y que no salió de mí. Yo lo repetí nomás. Yo creo que el miedo de mi papá es que yo diga que se me salga algo que no tenga que decir. Ese es el miedo de mi papá. Sí. Me mira, por eso está atento ahí. Claro, está atento y a cada cosa que digo. Sí. Ya, Yani, tú sigue con la otra pregunta. Ya. Bueno, la pregunta que quisimos plantear ahora con las chiquillas fue ¿cómo enfrentamos este miedo? Por la parte psicológica, se podría decir que uno tiene que dejar de huir de ese miedo, sino que tiene que enfrentarlo. ¿Y cómo se hace eso? Dejar de negarlo, porque muchas personas creen que porque uno tiene miedo es débil, y en realidad no, pues finalmente hasta las personas valientes es porque tuvieron miedo y pudieron enfrentarlo y hacer las cosas. El otro día estábamos hablando de los personajes de la Biblia, ¿se acuerdan? Que mandábamos un audio,
y finalmente las personas de la Biblia, yo creo que ellas igual deben haber tenido mucho miedo, porque por algo Dios muchas veces en la Biblia dice, no teman, no tengan miedo, yo estoy con ustedes, y que lo repitió tanto, porque finalmente la gente sí tenía miedo. A diferencia, a lo mejor en algunas cosas con nosotros, es que muchas veces nosotros nos lo enfrentamos, no somos valientes y decimos, ya vamos, con la ayuda del Señor, no, sino que a veces nos quedamos ahí. Entonces una de las cosas es enfrentar nuestro miedo, dejar de huir de ello y sobre todo reconocerlo. Reconocer que uno tiene miedo a algo no es malo, eso no nos hace débiles, no nos hace menos valiente que otro, ni nada, ni al contrario, porque finalmente cuando uno identifica un miedo, puede trabajar sobre ello. O sea, si en el caso que, no sé, pues yo tengo miedo a los ratones, ya asumo que tengo miedo a los ratones, a lo mejor el paso siguiente sería enfrentarme con un ratón muerto primero, obvio. Un ratón muerto primero, mirarlo de lejos y a lo mejor después con uno vivo, y así empezar a trabajar un poco en eso para que el miedo en el día de mañana no me domine. Me pasó una situación que yo con mis niños soy mucho de no transmitirles este miedo. Entonces a veces les decía a Pancho, si algún día hay un temblor, ojalá que nosotros estemos en calma para que los niños no tengan miedo a los temblores y todo eso. Y una vez estábamos en X lugar y yo fui y vi un ratón y salí corriendo al living de la casa y gritando y todo, y finalmente Renato terminó asustándose. Claro, yo no pude con mi miedo, y finalmente Renato después cuando salía al patio miraba para todos y le decía, el ratón, claro, porque finalmente yo no pude contener mi miedo, al final caí en lo mismo. Así que eso, y hay que aferrarse un poco al miedo en el sentido de que voy a tomar este miedo, pero lo voy a tomar como una oportunidad para yo poder crecer, para poder madurar, para poder enfrentarlo, para poder ya, no sé, tomar otra mirada de la situación que a mí me da miedo, enfrentarlo. Y bueno, por el lado que más cristiano, obviamente lo principal es tener un tiempo diario, ojalá, de conversación con Dios, orar, porque finalmente si uno le pide a Dios que saque ese miedo, o más que lo saque, porque sabemos que Dios no es mágico que se va a meter y va a decir, chup, chao miedo, no se fue, sino que finalmente Él nos va a dar las herramientas diarias para que nosotros podamos enfrentarlo, que nos dé valentía, que nos dé la fuerza, y eso solamente se consigue con oración, escuchar música cristiana igual, escuchar prédicas cristianas que sean de construcción para nuestra vida, para nuestra vida espiritual. Que más compartir con otras personas de la iglesia, algún otro hermano que también tenga un miedo, a lo mejor hay algunos miedos, no sé, que alguien lo considere un poco más privado, pero que se pueda conversar con otras personas, ayudar al hermano a orar también, decirle, hermano, sabes que yo estoy teniendo por esto, me da miedo esto, ¿me puede usted ayudar con la oración? Obviamente siempre como una ayuda. No me voy a quedar yo ahí en la cama sin orar, no importa. La tía Ruth hoy día va a orar por mí, por los ratos, para que no le tenga miedo a los ratones. Obviamente nosotros sabemos que la oración primero empieza por uno y posteriormente con la ayuda de los hermanos de la iglesia. Y que esto me gustó mucho cuando lo leí, que decía declarar en voz alta la protección a tu vida con palabras que afirmen tu confianza en Dios y en ti mismo. O sea, realmente declararlo con la boca, Dios, yo no puedo con esto, yo realmente no puedo con este miedo, tú ayúdame porque yo sin ti no puedo. Así que eso sería la forma de poder como enfrentarlo. Es difícil porque yo creo que no es algo que se nos vaya de un día para otro, sino que es un proceso que se tiene que ir haciendo de a poquito. No sé si alguien más quiere opinar algo. Hay que comenzar sí a actuar en el proceso. Porque si no comenzamos a actuar, el miedo va a seguir estando. Hay que afrontar el miedo. Hay que afrontarlo. Y pensaba yo, cuando veo un perro en la calle me voy a tener que parar al lado de él nomás y retarlo. No me muerdas. Pero es igual les quería compartir. Hermana Ruth, ¿estaba diciendo algo? No. Tengo que enfrentar al perro. Yo les quería compartir que igual yo me estaba acordando ahora mientras la Yanis hablaba que en una ocasión tuve unas compañeras de trabajo que estaban un poco afligidas, en realidad no sé qué tipo de problemas tantos tenían,
pero